Muy buenas tardes, hermanos amados. Ya estamos de vuelta con nuestra transmisión. Eh, Esperamos que todo este proceso que hemos estado viviendo traiga también una mayor expectativa sobre lo que Dios nos va a hablar en esta hora. Así es que ánimo, fuerzas en el Señor. Estamos con la bendición de tener esta paz que Dios pone en nuestro corazón. Y bueno, animados por lo que Dios va a declarar y va a compartirnos a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Así que Dios les bendiga a todos los que han vuelto a la sintonía, a todos los que han vuelto a las plataformas de conexiones con nosotros. Así es que Dios esté llenando sus corazones, vaciando su amor sobre sus vidas. Así que tenemos que tener un corazón receptivo, una mente receptiva en esta hora, a propósito de la desconexión. Cuando nos desconectamos perdemos información, cuando nos desconectamos perdemos la continuidad, cuando nos desconectamos perdemos la interrelación. De manera tal que viene pero muy de perogrullo lo que vamos a tratar hoy día, porque precisamente el tema de hoy es la conexión. ¿Cómo mantenemos la conexión? ¿Cómo trabajamos y propiciamos vidas conectadas? Vidas conectadas no tan solamente unos con otros, que también trae bendición, sino que vidas conectadas con Dios, vidas conectadas con lo que Dios tiene para este tiempo. La fe cristiana en esta época es nuestro baluarte de confianza en la presencia amorosa de Dios en medio de nuestras necesidades. Es un dinamismo, es algo que empieza a mover la vida de muchas personas. La fe nos hace andar, la fe nos hace mover, la fe nos hace vivir en lo sobrenatural. Entonces, cada circunstancia de nuestras vidas, cada circunstancia en lo masivo, histórica que vivimos, propicia y nos pide una respuesta que tenemos que tener mentes y corazones renovados. Las crisis que estamos viviendo, los momentos difíciles que como humanidad, como país, como nación, nos ha tocado vivenciar, nos pide un mayor aumento de fe. Todo lo que estamos viviendo tiene que relacionarse con fe. Para poder mantenernos firmes, para poder mantenernos erguidos frente a todo lo que estamos viviendo, la fe es la clave. Entonces, una fe que busca de parte de nosotros una conversión auténtica y genuina. Tiene que haber una fe auténtica, tiene que haber una fe fiel, fidedigna, no una fe fingida, no una fe por conveniencia, sino que una fe rotunda en lo que Dios tiene preparado para este tiempo. La crisis social de un país, de una nación, de un continente, trae también consigo una fe en la gente. Aparte de lo que sucede en contra de todo lo que se manifiesta, que todo lo que se levante, la gente detrás de esa crisis, la gente del país detrás de todo lo que se está viviendo, también tiene expectativas, tiene una esperanza que haya mayor justicia, que haya paz. Entonces, ¿qué fe nos está pidiendo este tiempo de cuarentena, de confinamiento? Vivimos con incertidumbres, vivimos con temores, vivimos con sufrimientos. Entonces, lo primordial de esto y fundamental es confiar en que la fuerza y la ternura de Dios nos acompañan día tras día. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso cansador, extenuante, pero allí está la mano de Dios, confiados en que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger hasta este momento. Entonces, es también una conducta nuestra, con fe, pero también con temor, con fe, pero también con resguardo, con fe, pero también con confianza en lo que Dios hará, con lo que Dios va a hacer durante este tiempo. Entonces, tampoco podemos tener una fe de cada uno ahí, vea cómo sale bien parado de la situación. Hay una fe que es precisamente eso, dejar como a la buena aventura o a la divina providencia lo que acontezca. Yo creo que es importante hoy día conectarnos con el autor y el consumador de nuestra esperanza y de nuestra fe, mantenernos conectados con Dios. Recién, bueno, comenzábamos nuestra transmisión y hubo una desconexión. Tuvimos que cerrar y abrir nuevamente la programación, producto de que hubo algo que nos desconectó, hubo algo que sucedió y
interrumpió la conectividad fluida que teníamos. Pero hoy volvemos a conectarnos y volver a conectarse significa volver al principio, volver al comienzo, volver al inicio de todas las cosas. Entonces, Pablo predica acerca de esto, de que tenemos que estar conectados con Dios, de que tenemos que estar relacionándonos con Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ¿no? Dice la palabra del Señor, no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él no está lejos. Dios siempre quiere estar en conexión con su creación. Dios siempre quiere estar en conexión con lo que Él hizo. Él como Padre está siempre conectado con nosotros como hijos. Ahora, la respuesta es, ¿qué tan conectados los hijos estamos con el Padre? Entonces, para muchos, en realidad nos gustaría ser eximidos de todo lo que está pasando. Nos gustaría ser eximidos del dolor. Pero Cristo en la cruz nos recuerda que hay una forma creyente de vivir la prueba, incluso la muerte. Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni criatura alguna podrá separarnos, podrá desconectarnos, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que pedir a Dios una fe que nos haga sentirnos uno, sentirnos un cuerpo con los demás, no solo con los cristianos, sino también con los que padecen, con los que sufren, con el resto de la creación, que nos dé la experiencia del cuerpo. Pablo dice a los corintios que si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Y si un miembro es honrado, bueno, se alegran con él los demás. Esta conexión es sana, conexiones que son con frutos sanos, no con frutos de envidia, de rencor. Porque en el mundo, la gente, el común denominador, cuando alguien triunfa, cuando alguien tiene éxito, en vez de estar contento, viene la envidia. Se provocan estos lazos que en vez de ser alegría, para muchos trae tristeza porque el otro tiene más o porque el otro pudo hacerlo. Pero en Cristo, conectados con Él, cuando alguien es victorioso, cuando alguien tiene victoria y es triunfador y Dios manifiesta su amor, luego el triunfo de Él, la bendición que Él tiene, es una bendición compartida y todos nos alegramos y todos nos gozamos. De igual manera cuando sufre, de igual manera cuando está enfermo, de igual manera cuando hay preocupación, también nos preocupamos porque somos uno. Hay una conexión de los unos con el otro. En este tiempo, un tiempo oscuro para todos, un tiempo en que se llora, un tiempo en que muchos sufren, todos solo podremos salir de esta situación juntos como una iglesia viva, una iglesia activa, una iglesia armada y peligrosa. Y no olvidarse que la fe obra por el amor, porque la fe sin obras está muerta. En este momento, la mayoría solo podemos hacer gestos sencillos, pero importantes. Y quiero detenerme un poco en esto, que es acompañarse con los familiares, de forma cordial, apoyar al que está solo o más frágil. Y hay algo que es importante, llamar, gastarse un minuto, gastarse un par de minutos al día y de llamar al amigo, llamar al hermano de la iglesia, llamar a la persona, llamar al anciano. Hoy que se promulgan leyes con la tercera edad, ¿qué tal si llamamos a nuestros hermanos de tercera edad en la iglesia? Que los jóvenes tengan ese anhelo, ese deseo de comunicarse con esa etapa de la vida. Que los jóvenes, que son gran parte en las iglesias, tengan también ese amor por lo de las generaciones pasadas. Es importante la conectividad. Nos gusta estar conectados los unos con los otros. Vivimos conectados durante todo el día con nuestro aparatito. Si se nos queda en algún lugar, si se nos olvida, parece que se nos va la vida. Pero ¿qué tal si usamos el mismo espíritu, la misma intención de seguir conectados con nuestros hermanos, saber cómo están, llamémosle, una palabra de ánimo? ¿Qué sabes tú si en el momento el que está viviendo el hermano, que está viviendo la persona? Como pastores siempre estamos llamando a nuestros hermanos, siempre estamos llamando a la iglesia, siempre estamos llamando a la congregación.
Y alguno dirá, bueno, el pastor los llama, pero es que esa debiera ser una tarea compartida como iglesia, como cuerpo. Y este es el sentido de lo que estamos hablando hoy día, la conexión, la conectividad. No te puedes quedar aislado en todo lo que estamos viviendo, no te puedes quedar solo viviendo tu realidad y teniendo como eslogan un pensamiento muy personal y materialista. Sálvese quien pueda, sálvense solo. Creo, luego expreso lo siguiente, en Cristo ese es un pensamiento con ciertos atisbos de pecado, porque no podemos dejar de atender, no podemos dejar de llamar, no podemos dejar de compartir con nuestros hermanos. Es necesario mantenernos conectados los unos con los otros, porque si no estamos conectados los unos con los otros, ¿cómo tendremos una conexión con Dios? Si no amamos a nuestro hermano que lo vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no le vemos? Por eso es que es importante la conectividad, el estar conectados. Por eso es que es importante poder hacer algo por nuestros hermanos. Hay muchos que por motivos de trabajo ya no están teniendo sus recursos. Como iglesia, cada primer domingo de cada mes compartimos en la acción de gracia. Los hermanos traen sus alimentos no perecibles y bueno, allí la iglesia va en ayuda de la viuda, va en ayuda del huérfano, va en ayuda del que está sin trabajo, va en ayuda del que tiene licencias médicas y la iglesia se hace parte de esa bendición y vamos por ellos. Es necesario que en este tiempo podamos ir y alentar al que está enfermo, llevar una palabra. Si no podemos ir, si no podemos estar por los protocolos y por todo lo que la Ministerio de Salud nos está solicitando poder realizar, no vamos a transgredir esas normas, pero sí podemos llamar, pero sí podemos asistirlos y podemos compartir. Es necesario que no perdamos la conexión, que no perdamos la conectividad los unos con los otros, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que somos todos miembros de un mismo cuerpo. Así que alentemos al que está sin trabajo con las precauciones del caso y dentro de las normativas vigentes. Habrá que levantar grupos de hermanas y hermanos que puedan ir, los que están más cercanos a sus domicilios, llevar los alimentos, llevar la palabra y los demás a través del teléfono, de la red social, animarnos y organizarnos para hacer una ayuda fraterna y acompañarnos los unos a los otros en los momentos difíciles. La esperanza siempre nos acompaña. ¿Sabe quién es esa esperanza? Cristo. Cristo el resucitado y el glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza. En medio de lo que estamos viviendo, en medio de la oscuridad, siempre comienza a brotar algo nuevo. En medio de la crisis siempre salen cosas nuevas. En medio de la enfermedad viene la sanidad. Aún en medio de estas valles de sombra de muerte, viene abundancia de vida. Tarde o temprano, nuestra fe provoca ese fruto. Aunque un campo sea arrasado en las partes rurales y pareciera que nada más va a quedar allí, tarde o temprano, la vida empieza nuevamente a emerger, a romper la tierra y sale la vida tosuda e invencible, porque esa es la manifestación propia de la creación. Ahora, en la conexión hay una responsabilidad y también hay un poder. Una conexión es una acción que enlaza a dos o más personas a transmitir algo. Por ejemplo, cuando conectamos una lámpara a la red eléctrica, ¿qué nos da? Luz. Cuando nos conectamos a una red de Wi-Fi, entonces tenemos internet. O cuando nos conectamos con otra persona, nos transmitimos vida mutuamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu salud? ¿Qué palabras que aunque parecieran repetitivas, qué importantes son en medio de esta realidad? Deducimos entonces que en la conexión hay capacidad de transmitir luz, hay capacidad de transmitir vida, hay capacidad de transmitir también risa, alegría, esperanza. ¿Qué recibiremos en una conexión? Porque lamentablemente esto se ha transformado en una conducta. Dar para recibir. Pero ¿sabes qué recibirás de una conexión? Depende
de la fuente a la que te conectes. O sea, a la fuente a la que nos conectamos va a producir algo de su misma especie y nos transmitirá ese mensaje. Todos los seres humanos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. En Génesis capítulo 1, verso 26, fuimos diseñados de tal manera que funcionamos cuando nos conectamos a Él. Cuando tenemos esa conexión con Dios, funcionamos a la perfección. Si no estamos conectados a Dios, vivimos simplemente como representantes del reino animal. Pero si nos conectamos a Dios, entonces vivimos como hijos de Dios y somos capaces de producir amor, de producir luz, de producir vida en nosotros y en las personas a nuestro alrededor. Cuando lo eterno impacta lo interno, lo externo cambia. Para que haya cambio en los hogares, para que haya cambio en las familias. Los índices de violencia intrafamiliar, los índices de violación han reventado hoy día las estadísticas. Pero ¿sabes? Porque falta esa conexión y esa conectividad con Dios. Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, dice: yo soy la luz del mundo, escribe acerca de Jesús. El que me sigue, el que se conecta, en otras palabras, parafraseando, el que se conecta conmigo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Cristo es obedecer, leer su palabra. Eso significa que si queremos tener la luz de la vida en nuestros corazones, tenemos que vivir como Él vivió, como Él dice, y no a nuestra manera de pensar. En el área de las relaciones humanas, fuimos diseñados para vivir en comunidades. Y vivir en comunidades significa vivir con otras personas. De una u otra manera, vamos a estar conectados con las otras personas, con nuestra familia, que es el primer nivel de conexión. El primer nivel en donde aprendemos a conectarnos bien es con nuestra familia. Tenemos a la esposa, tenemos padres, hijos, hermanos, otros familiares o amigos. Y para poder tener una buena conexión que produzca luz y vida en nuestra familia, necesitamos estar conectados a la fuente de luz y vida que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, que para tener una buena calidad de vida en nuestras familias, necesitamos obedecer la palabra de Dios, la conexión con Dios. Estimado amigo, hermano, es a través de la palabra de Dios. Juan escribe acerca de Jesús, las palabras de Jesús. Dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece, el que se conecta a mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, porque desconectados de mí, nada pueden hacer. Nos conectamos a Jesucristo para ser influenciados por su carácter, de tal manera que sus virtudes como la sabiduría, el amor, la paz, el perdón, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el dominio propio, van a ser parte integral de nuestra vida. Estas virtudes son imprescindibles para poder mantener una familia saludable. Una familia saludable no es la que no habla, no es la que no se junta, no es la que no comparte. La familia saludable es la que comparte todas las cosas, pero tienen un solo pensamiento, en beneficio de todos sus integrantes. Juan, en el capítulo 15, nos habla acerca de estar conectados a Jesucristo para que podamos llevar ese fruto de virtudes a nuestras relaciones humanas, a nuestras relaciones inmediatas. Entre mayor sea nuestra conexión con la obediencia a la palabra de Dios, mayor será el fruto de luz, de vida en nosotros. Entonces no es fácil, dirá alguno, ser obediente a la palabra de Dios, pero si lo hacemos y no desmayamos, en algún momento veremos la luz en nuestra vida. El poder de la conexión con el Señor Jesucristo nos da poder para vivir una vida saludable. De la otra manera, separados de Él, no seremos capaces de hacer nada que valga la pena y que lleve fruto.
estimado amigo, hermano, hermana, de las congregaciones, usted que se ha unido a esta plataforma, si no te has conectado a la palabra de Dios para obedecerla, o has estado tomando decisiones a tu manera, te invitamos que hoy mismo tomes la decisión de vivir completamente conectado a Dios, aunque con tus ojos naturales no vean la luz. Vive obediente a su palabra y muy pronto verás la vida con claridad. Tu matrimonio y tu familia es el tesoro más valioso que Dios te ha dado. Cuídalo. Tu familia, tu entorno. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de confinamiento, donde se provocan mayores roces por estar en mayor convivencia, por estar mayor tiempo juntos, es donde aquí tiene que florecer y aparecer lo mejor de nosotros. Y si aflorece todavía nuestra manera antigua de vivir, es porque hay tarea pendiente todavía por rendir. Hay parte de nuestro corazón que debe rendirse totalmente a Cristo. Por eso es que es interesante no desconectarnos de Dios, no desconectarnos de su palabra. El que no haya culto en los templos no significa que tú no debes tener una vida devocional. Es aquí donde tiene que haber más oración, es aquí donde tiene que haber más alabanza, es aquí donde tienen que haber mayor tiempo de adoración, es aquí donde tenemos mayor tiempo para la lectura bíblica, es aquí donde tenemos mayor tiempo de reunirnos como familia, de orar, cantar y adorar. Es en la intimidad, es como nos vamos a comportar después, post pandemia. Yo me imagino que los cultos por pandemia, el primer culto va a ser un culto, pero tremendamente de presencia de Dios, porque vendremos al culto con hambre y con expectativa. No tan solamente porque no estuvimos 7, 8 o 9 meses sin reunirnos, sino porque cultivamos una conexión con Dios tan linda, tan hermosa, que lo que abunde en nuestro corazón va a ser adoración, alabanza, gratitud, e iremos y no nos retrasaremos ningún minuto. No nos perderemos, no querremos perdernos ni un minuto de culto. La conexión con Dios hace que nuestra vida espiritual vaya subiendo de nivel. La conexión con Dios hace que nuestra vida espiritual vaya adquiriendo madurez. La conexión con Dios hace que nuestra vida sea llena de sabiduría, llena de palabras sabias, sin rencores, sin odios, sin odiosidades, sin palabras de ofensa. Tanto tiempo en casa, tanto tiempo viviendo en nuestro hábitat. Cuando volvamos, yo me imagino, hermanos, y creo y quiero vivirlo, no tan solamente verlos, no tan solamente contemplar, sino que sentir presencia de Dios. Cultos de fuego, cultos de espiritualidad, y no que recién allí vengamos a tomar recién nuestra Biblia después de 7 meses. No que recién allí después el ministro venga a tomar la guitarra después de 7 meses. Tiene que haber una continuidad, tiene que haber una conexión, tiene que haber algo que en tu vida puedas entregar y compartir con otro. Recuerda, no tan solamente como ministro cantas, sino que también impartes. Y la impartición viene del Espíritu, de lo que está dentro de ti. Si no tomaste la guitarra durante 7 meses, ¿qué vas a impartir? Si no tomaste la Biblia durante 7 meses, vas a querer predicar el primer servicio. Conéctate con Dios, porque allí viene Dios y dará frutos. Conéctate con Dios, porque allí Dios vendrá y traerá palabra de sabiduría. La palabra profética no estará ausente, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Volvamos al comienzo, volvamos al inicio. Todo comenzó en las casas. La iglesia no comenzó en los templos. La iglesia primitiva comenzó en las casas de Lidia, en las casas de Rode, en las casas de los discípulos. Allí comenzó la iglesia. La iglesia comenzó rompiendo los techos para que los paralíticos pudieran ser sanados. La iglesia comenzó en los lugares más inhóspitos,
Hoy es tiempo de volver a ese comienzo. Si tenemos un gran templo, alabado sea Dios, pero si estás desconectado de la realidad del cielo, es lastimoso y penoso. Por eso es que es muy importante, si no eres capaz de conectar con tu hermano, ¿cómo puedes conectarte con Dios? Quiero que en esta hora oremos y no olvides el sermón de hoy. La palabra de hoy tiene que ver con conectividad. Primera de Juan, en el capítulo 1, dice: lo que hemos visto y oído, el verso 3, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión. ¿Sabe lo que significa también comunión? Tengan conexión unos con otros. Y nuestra comunión y nuestra conexión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Conéctense, anímense, fortalezcanse. Palabras de ánimo. Hermano, Dios está contigo. No esperes el culto del jueves, no esperes el culto del domingo tan solamente. Y qué bueno que lo haces, pero conéctense en la semana. ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo está su salud? Pastor, ¿cómo le ha ido? Pastor, lo vemos los jueves y los domingos, pero quiero saber más de usted. ¿Cómo está? Qué bueno saber que está bien. Gracias por sus oraciones. Qué tremendo es eso, hermano. ¿Sabe? Cuando nos conectamos en el Espíritu y cuando hay este diálogo, nos animamos los unos a los otros. Por eso aquí dice la palabra del Señor, que tenemos que animarnos los unos a los otros. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Vamos a orar. Quiero que me acompañes en esta oración. Inclina tu rostro y pon mucha atención a lo que vamos a rogar al Padre. La oración es la conducción directa de conectividad con Dios. Es como la fibra óptica. Conexión sin ninguna interrupción. Oremos al Señor. Dios, en el nombre de Jesús, vengo a ti sabiendo que tú conoces mi vida, mi mente, mi voluntad y mi corazón. Hoy elijo estar totalmente conectado contigo, porque tú eres mi esperanza, tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Solo tú conoces mi vida y cada uno de mis pensamientos. Andar desconectado de ti solo me ha hecho sufrir y vivir una vida de dolor. Solo encontré la maldad, la tristeza y hasta la traición. Pero hoy me doy cuenta que puedo pedirte ayuda. Como tú dices en tu santa palabra, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Por eso hoy yo determino buscarte y sé que tú me responderás. Me enseñarás muchas cosas que antes no conocía, pero que ahora voy a disfrutar al conectarme de nuevo contigo. Solo tú, mi Dios, conoces mi vida. Sabes que te amo. Hoy declaro con todo mi corazón que Jesús es el Señor de mi vida. Creo que Él derramó su sangre en la cruz por mí. Padre, te pido perdón por mis pecados y renuncio a caminar sin tu luz y tu guía. Hoy me conecto contigo y sé que vienen a mi vida el gozo. Sé que viene a mi vida la paz y la felicidad en el nombre de Jesús. Contigo tengo la vida. Conectado contigo, Dios, tengo paz. Conectado contigo, Dios, se renuevan mis fuerzas. Conectado con Dios, se reactiva mi salud. Conectado contigo, tengo la bendición. Conectado contigo, Dios, mi familia es bendecida. Conectado siempre contigo,
somos libres del mal. Declaramos en esta hora, Señor, con todo nuestro corazón, que gracias al amor y al sacrificio de Jesús que hizo por nosotros, hoy podemos estar conectados con el Padre. Te honramos y te bendecimos.